Y maravilloso. Gloria a Dios, aleluya. Hola, Dios bendiga la iglesia del Cordero, Dios bendiga la iglesia de Cristo. Puedes hacerlo, no se ve. Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado, querida familia en la fe? Estamos aquí para bendecirte, querido hermana, hermano, y todos nuestros queridos y buenos amigos que están con nosotros a través de nuestros canales. Gracias a Dios por darnos esta bendición de podernos contactar una vez más. Estamos aquí para abrazarlos y darles todas las bendiciones del Señor. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias, gracias por estar en suscritos a mi canal, porque ya los hemos invitado a todas nuestras amigas y amigos, los volvemos a invitar. Mi Tefita, una pregunta. ¿No podemos bajar un poquito? Porque yo no quedé muy, como que, un poquito. Yo me veo que estoy como hacia arriba, sí. Exacto, muy bien, eso es de ahí, no hay problema. Bendito sea nuestro Dios. Ajá, bájelo más. Yo creo que ahí, vamos a ver ahí. Vamos a ver. Muy bien, ya observe allá. Disculpen mis fieles hermanos en la fe y mis amigos. Estamos algo tratando de arreglar. Estamos tratando de arreglar porque parece que algo no está bien. Ahí está mejor, ¿verdad? Ya, gracias a Dios, gracias a Dios. Aquí estamos. Un abracito una vez más para todos vosotros. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Estamos atentos a los acontecimientos a nivel del mundo entero, de manera especial todo lo que pasa en nuestro querido y bien amado Israel, el pueblo del Señor, el pueblo hebreo, el pueblo judío, al pueblo que amamos nosotros con todo nuestro corazón. ¿Y saben por qué? Porque esperamos a nuestro, ¿está bien el volumen? Esperamos a nuestro Rey Santo, ¿está bien? Ah, gloria al Señor. Ya, muy bien. Es decir, gloria a Dios, sí, porque aquí me falta un poquito. Ajá. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, ajá, gloria al Señor. Aleluya. No le suban. No, y está muy fuerte. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. No recuerdo, sí. ¿Y los dos rojos? No. Los dos botones rojos, pero el blanco sí. Parece, a ver, un poquito menos, si lo bajas apenas. Oh, perdonen, en vivo no hay nada igual. Eso prueba ante ustedes un poquito menos. Prueba que estamos haciendo nuestro programa en vivo, en vivo. Así es que gracias a Dios por darnos esta conexión en vivo con todos nuestros fieles y queridos amigos. Ustedes que nos ven a través de nuestros dos canales, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Marixa Salvatierra Mora. Suscríbase al canal. Gracias, mi amor, gracias a las dos. Suscríbase al canal, comente, dele like, reaccione y comparte el mensaje si usted siente compartirlo. Debemos de hacerlo. Estamos en los últimos tiempos, así es que hacemos muy bien en compartir la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Una vez más les reiteramos nuestro cariño, nuestro amor, nuestro respeto para todos ustedes que son fieles a mis canales. Usted, hermano, hermana querida, Roque Vera. Bueno, ¿cuántos tenemos? Mauro Garza, hermanos en la fe. Ah, Aquiles, Aquiles Uvalle, Checo González. Bueno, sí, ellos son fieles también. Gracias al Señor por vuestras vidas y todos ustedes, todos los que siempre están
tratando de escuchar nuestra meditación, nuestra reflexión bíblica. Vamos, bienvenidos entonces a nuestro programa Dios habla hoy. Dios habla hoy, la meditación de la palabra de Dios. Veamos qué nos dice nuestro Santo Padre, qué nos habla nuestro Dios, y que no me están ellas ocupadas, porque si no me dicen los lentes, pero bueno, ya aquí un ratito, un momentito, a mí me molesta un poco los reflectores, pero bueno. Esperemos que las cosas mejoren en el mundo entero. Ojalá terminen las guerras. Hay una batalla, una lucha, una guerra en la Organización de Naciones Unidas, en la ONU, porque se quiere establecer los dos estados, el Estado de Israel que está establecido, y quieren establecer ahora el Estado palestino. Y hay una guerra ahí. Solo Dios sabe si lo permite verdaderamente que se dé, eso se pueda ejecutar. Vamos a ver cómo, qué ocurre, qué pasa si el Señor Dios del cielo y de la tierra lo permite, y tenemos pues ahora sí los dos estados palestinos. El Estado israelita y el Estado palestino, pero solo Dios lo sabía. Yo por un momento me distraigo, y no, Dios, hay que ser tan sabios y tan prudentes, porque cuando hay una distracción yo no sé lo que voy a decir y tengo que tener cuidado, pero la realidad es esa, ¿no? Solo Dios sabe si permite que un Estado palestino sea establecido aquí en la tierra. Vamos a ver qué sucede, veamos a ver qué permite el Dios omnipotente, porque como dijo Nabucodonosor en el libro de Daniel, Él es Dios en el cielo, Dios en la tierra, Él es el que gobierna en el cielo y en el ejército de los hombres, o aquí en los ejércitos terrenales. Así es que tenemos un Dios hermosísimo, maravillosísimo, bueno, en gran manera bueno, fiel con cada uno de nosotros, y por esa fidelidad estamos aquí con todos vosotros, y muy contentos, gracias a Dios por darnos esta enorme bendición de poder estar con nuestros hermanos. En el libro de Colosenses, capítulo 2, el versículo 8, escuchemos, porque estamos a las puertas de ver al Redentor, al Salvador, al Mesías, al ungido, y especialmente para nosotros al Salvador de nuestras vidas, porque Jesucristo nos salvó nuestras almas, Él ha perdonado nuestros pecados, y hoy somos hijos de Dios por la gracia del Cordero. Así entonces le agradecemos tanto al Mesías de Israel, que tuvo misericordia de nosotros y ahora quiere derramar esa misericordia con usted, mi querida amiga y amigo que no es cristiano todavía. Apresúrese, pronto, como dice en el libro de Génesis, cuando los ángeles le dijeron a Lot: apresúrate, escapa por tu vida. Así les decimos a ustedes, amigos, apresúrense, escapen por su vida, porque lo que se viene aquí a la tierra, ni usted ni yo siquiera nos imaginamos con exactitud los acontecimientos, las cosas que van a suceder. Dios tenga misericordia de nosotros, Dios se compadezca de nosotros y nos ayude nuestro Rey, nuestro Dios Santo. Entonces, a las puertas, en la víspera de la venida del Salvador, dice que su palabra, dice el Señor Jesucristo, no van a decir helo aquí o helo allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Pero entonces, dice el Señor, cuando se den estos acontecimientos, verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes. Eso estamos a las puertas de ver. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. No sabemos cuál es el tiempo. Pasarán unos pocos años, serán meses, serán días, no lo sabemos. Pero Jesús dijo que Él venía como ladrón en la noche. Es más, dice su palabra, que cuando digan paz y seguridad, va a venir destrucción repentina. Eso
va a suceder. Y estamos a las puertas de que el Rey eterno venga como ladrón en la noche, es decir, sin avisar, pero nos dejó establecido y bien aclarado los acontecimientos que iban a preceder antes de su manifiesta y gloriosa venida, cuando dice su palabra que arriba en el cielo vendrá y que todo ojo lo verá, que todo ojo lo verá. El Rey Jesús de Nazaret está a las puertas. Dios mío, ¿cuál es el tiempo que nos queda todavía aquí? No lo sabemos. A nosotros como iglesia, porque al mundo ya sabemos. Tenemos 7 años del reinado del anticristo. Primero son los sellos que se abren y los juicios de Dios se derraman. Esos sellos se convierten, creo que son en 7 trompetas, y de las 7 trompetas son transformadas en 7 copas de la ira. Tanto en las 7 trompetas como en las 7 copas de la ira son juicios de Dios que se derraman aquí en el planeta, aquí en la tierra, aquí. Y muchos, millones y millones y millones van a morir, van a perecer. Por eso estamos llamando al hombre: arrepiéntase, amigo, amiga mía, es la hora de dejar esa vida de pecado, de maldad. Arrepiéntase, por favor, arrepiéntase, pídale a Dios que tenga misericordia, porque aún el arrepentimiento no depende de nosotros, viene de Dios. Dice su palabra en el libro, en la epístola de Romanos, que es Dios el que nos guía al arrepentimiento, es Dios quien nos guía al verdadero arrepentimiento. Así, por lo tanto, arrepiéntase ahora, hágalo ahora, vuelva su rostro al Señor, vuelva su rostro. Ustedes se dan cuenta de algo que estamos tratando de cubrir mis hermosas escaleras para que el aire se quede más. Tenemos el aire, parece que la ubicación no es la correcta, debería de estar acá el aire. Pero ya vamos a ver, con la ayuda de Dios, en cualquier momento que podamos, traer un técnico para que lo cambie y lo instale en una mejor posición para nosotros, para yo pues poder predicar sin que el calor, me agobie. Vamos a ver, entonces hemos estado sellando las escaleras y ellas han concluido de cerrar nuestras escalinatas, las hemos cerrado. Así que si usted ve algo por ahí, es que hemos cerrado para que nuestro aire no se escape, podamos tener todo lo más cerrado posible. Bueno, aquí dice en Colosenses capítulo 2 versículo 8, dice así: mirad, escuche lo que dice: mirad que nadie os engañe. Ya deje nomás ahí tranquilo, ya no ponga, no, eso va a romper, sácalo de ahí porque es muy frágil saca de ahí porque es muy frágil déjelo nomás ahí, no se puede, sí, déjelo nomás. Para lo que antes se nos escapaba, ahora hay por ahí un pequeñito, no, déjelo tranquilo, eso no pasa nada. Ahora ya tenemos un triunfo, ya hemos sellado. Entonces lo poquito, apenita que pueda quedar, no pasa nada ya. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Jesucristo o según Cristo. Ese es el versículo 8, el 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Escuchó, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oh, qué hermoso, Dios mío. Qué precioso, de verdad que sí. Nadie os prive de este premio, dice su palabra, el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a todos los rudimentos que hay en el mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis. Habían muchos en este tiempo del apóstol Pablo que se estaban sometiendo a muchos mandamientos de hombres o preceptos humanos. Entonces el apóstol dice, no es así, porque ya no, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, le pertenecemos a Jesús de Nazaret. Y dice en el capítulo 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hasta ahí he leído el capítulo 2, del versículo 8, prácticamente todo lo que resta del capítulo 2, del 8 hasta el 23. Bueno, me salté unos 2, 3 versículos. Y el capítulo 3 he leído del 1 al 4, 4 versículos, porque están unidos. Entonces, ¿a qué nos exhorta el apóstol Pablo, especialmente a nosotros, como la iglesia del Cordero? ¿Qué nos dice? Mirad que nadie los engañe. Vaya que estos tiempos que se vienen serán tiempos de mucho engaño, de muchas cosas van a suceder. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Todos nosotros lo sabe, especialmente nuestro Dios, quien lo sabe absolutamente todo. Pero mire los acontecimientos que ya, las cosas que ya están sucediendo son para meditar, para reflexionar y para buscar más el rostro de nuestro Dios maravilloso, maravilloso, nuestro Dios santo. Por eso dice el apóstol Pablo, mira que nadie te engañe por medio de filosofías, dice, y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo Jesús. Entonces prohibían muchas cosas a la gente, no hagas esto, no comas esto, no manejes, entonces dice, estas son tradiciones de los hombres. Es lo mismo que el Señor Jesucristo les dijo a los escribas, a los fariseos, a los ancianos, ustedes han invalidado la ley de Dios por vuestras tradiciones. Ustedes están dando enseñanzas de hombres, invalidando por completo la ley de Dios. Era necesario hacer lo que ustedes hacen, pero sin dejar la ley divina, porque es el fundamento, es la base, es lo principal en la vida del ser humano. ¿Por qué tenemos el mundo que tenemos? Porque el mundo no conoce a Dios, porque el mundo no ha querido, su palabra está hoy, gracias a Dios, en todos los lugares de la faz de la tierra podemos encontrar una Biblia. En toda ciudad, nación, pueblo, podemos encontrar. Ya tienen que ser, no sé, tribus, las tribus en África. En algún momento veía un documental, parece que hay tribus donde no entra mayormente, no van hacer reportajes, nada, porque son bastante caníbales. Entonces, pero hoy, gracias a Dios, en cualquier parte de la faz de la tierra, en cualquier nación, en cualquier pueblo, podemos encontrar su palabra. A Dios le plació así
que ya no solo esté escrita en piedras, en hojas de plantas, en los papiros, en los pergaminos, sino que su palabra sea escrita en un libro que se lo conoce hoy como la Biblia, la santa palabra de Dios. Y cuán hermosas son las enseñanzas. Yo hoy, mientras meditaba en estos pasajes, yo le decía al Señor, pero qué linda es tu palabra, Padre, qué hermosa, es linda, es bella. El tiempo se me va. A veces cuando yo comienzo a estudiar, le digo al Señor, ay, daría todo porque sea tempranito y poder seguir leyendo y estudiando tu santa palabra, Señor. Dice que tenemos que estar atentos, muy apercibidos de no ser engañados con filosofías, porque esos tiempos están ya para manifestarse de una manera fuerte. Los engaños, la apostasía. Yo pienso que en mi caminar todos estos años con el Señor, a partir de la pandemia, por lo menos aquí creo fue en el 2020, si mi memoria no, cuando aquí la pandemia vino, el COVID, fue una cosa que mucha gente apostató de la fe, mucha gente se apartó, mucho pueblo se enfrió y están fríos y al mundo volvieron. Dios tenga piedad de todos nuestros hermanos y hermanas que se apartaron. Otros comenzaron a escuchar y todavía en la actualidad cualquiera dice, no, que va a haber doctrinas. ¿Cuánta doctrina de demonios hay ahora? ¿Cuánta doctrina falsa? Espérese que podamos seguir leyendo, vamos. Entonces, el Señor nos llama a, como dice su palabra, a estar muy atentos. Por eso dice, mirad, como dijo Jesús de Nazaret, mirad que no seáis engañados en Mateo, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas, porque son tiempos muy peligrosos. Meditábamos la semana pasada, tiempos muy peligrosos donde habrán, dice, los tiempos postreros serán tiempos muy peligrosos, donde habrán hombres amadores de sí mismos, ególatras, altivos, desleales, ávaros, mentirosos, vanagloriosos, etcétera, etcétera. Porque dice, a ver, tenemos que cuidarnos ser engañados, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de lo divino, de la deidad. En Cristo habita toda la plenitud de lo divino, de lo que es Dios, de Dios. En Él, en Cristo habita toda la belleza, la hermosura, la santidad, la gloria del Dios todopoderoso, del Dios santo. Así es que tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. En el libro veamos un poquito y meditemos en el libro de Primera de Timoteo, aquí en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1. ¡Ay, Dios mío, esto es hermoso también! Capítulo 1, el versículo 3. Escuche lo que dice, amigo, y especialmente pueblo de Dios, pueblo cristiano, porque son tiempos muy complicados para la iglesia de Cristo, a causa del avance de la maldad, de la suciedad, del pecado, la podredumbre. Hay muchos cristianos que se debilitan en la fe, se desaniman, se desalientan, y glorias sean dadas al Dios vivo, que nos concede la bendición, no solo a nosotros, a todos los que predican a través de las redes, para fortalecernos, porque no solo el Señor quiere atraer a las almas a Él y convertirlas, que salgan de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás al reino de Jesucristo, quitarles la ceguera, para que, como dijo el Señor a Pablo, te envío para que les abras los ojos, para que con la predicación de su palabra se abren los ojos espirituales, se abren los ojos del alma en la vida del hombre, de la mujer que escucha atentamente la ley de Dios. Un día dice que una mujer que vendía púrpura, en el libro de los Hechos está, llamada Lidia, dice que estaba tan atenta escuchando la disertación, la predicación del apóstol Pablo. Estaba atenta, pero era tan atenta que estaba esta mujer, que dice que Dios le abrió el corazón.
Aquí mire la gracia, la misericordia, el poder de Dios. Al tener ella ese amor, esa atención por la palabra, por escuchar lo que los discípulos de Jesucristo, el apóstol Pablo predicaba, al ella tener su corazón dispuesto y estar atenta escuchando, Dios le abrió el corazón y la iluminó en su entendimiento. Y esa mujer fue salva con toda su casa, con toda su familia. Eso está en el libro de los Hechos. Esa mujer fue salva. Si usted, varón, ahora nos escucha o escucha un verdadero predicador, porque hay que tener cuidado en este tiempo. No ve, dice, mirad que no seáis engañados. Y aquí en primera de Timoteo capítulo 1 dice el apóstol Pablo: como te rogué que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Yo te mandé, te dije que te quedases en Éfeso, para que tú, les dice el apóstol, les mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Para que el apóstol diga esto, quiere decir que podía ser, a mi punto de vista, que algunos estaban dando alguna doctrina diferente a la sana y verdadera doctrina. Dice, y no presten, dice su palabra, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, que tampoco presten atención a fábulas, a genealogías interminables, que en sí a lo que conducía esto era acarreaban disputas, comenzaban a discutir, a pelearse, ¿ya? Dice que edificación, no edificaba esta clase de enseñanzas, fábulas y genealogías interminables. Comenzaba a traer más bien disensión, división, más que edificación de Dios que es por fe. ¿Cómo nos edifica Dios cuando se predica su palabra? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Así te encargo ahora, le dice el apóstol, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Desviándose algunos se apartaron. Dice, escucho lo que dice: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia, de una fe no fingida, verdadera. Ese es el propósito de este mandamiento. Ese es el propósito de predicar la sana doctrina. Porque esta palabra es palabra de amor, que nace, dice, nacido de corazón limpio. Ahí nace el amor, en un corazón limpio. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Lamentablemente muchos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que entienden. ¿Escuchó? Sabemos entonces que la ley es buena si se usa legítimamente. Queriendo ser doctores de la ley, dice su palabra, sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirmaban, en vez de ser doctores de la ley, porque ellos se sentían así, pero estaban llevando doctrinas falsas. ¿Cómo tenemos que cuidar ahora más que nunca nuestra salvación? Ahora más que nunca. Veía unos grandes llamados, grandes apóstoles, se casaron, se divorciaron, pasaron muchos años casados, ahora después se divorciaron, ella se volvió a casar, ahora, y siempre ella dijo, cuando se volvió a casar, dijo que Dios le había hablado. Ahora volvió a manifestar que Dios le ha hablado, que regrese y que obedezca a su señor el ex marido. Da pena, da tristeza, da dolor, porque lo único que tratan de hacer esta gente es traer afrenta al evangelio de la gracia. Pero ellos darán cuentas al Dios viviente. Por eso tenemos que hacer lo que Pablo exhortaba a Timoteo: te rogué que te quedes en Éfeso,
para que tú mandes a algunos que no enseñen una doctrina diferente. Esta es su palabra. Esta, mire, hay cuántas versiones hoy en día que han hecho, muchas versiones hay de la palabra de Dios, varias traducciones. Hay traducciones que son satánicas, hay traducciones que no está el Dios del cielo, que no es el Espíritu Santo, son satánicas. Usted sabe que donde el diablo puede meter su mano, la va a tratar de introducir para corromper, para tratar de ensuciar, para tratar de hacer daño al santo evangelio. Nunca lo podrá, porque fallaremos nosotros los seres humanos, pero jamás, nunca nuestro Dios. Y su palabra no falla. Por eso dice que su palabra es fiel y verdadera, que es viva y es eficaz. La palabra de Dios no falla. Tal vez aún en la Reina Valera, que es con la cual Dios me ha formado en todos estos casi 3 décadas, la Reina Valera puede tener pequeñas partecitas de alguna traducción equivocada, pero no invalida la esencia esta es la que tiene más claridad, más apego a las copias de los originales que existen. Entonces, tenemos que predicar la sana doctrina en este tiempo más que nunca. Yo nada, a mí no me ven, ni siquiera traigo la computadora, no, solamente la Biblia, este libro maravilloso. A mí me encanta tocarlo, abrir sus páginas, me fascina. Y tenemos que obedecer lo que el Señor nos dice en su palabra. En segunda de Timoteo, yo estaba leyendo primera de Timoteo, ahora aquí en segunda de Timoteo, capítulo 4, el versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios, le dice Pablo, y nos dice a todos, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿A qué lo instaba? ¿A qué lo motivaba el apóstol a Timoteo y a nosotros? ¿A qué nos motiva ahora el Espíritu de Dios? Porque es el Espíritu de Jesucristo. Porque ¿qué dijo Cristo? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Tenemos que obedecer. Entonces, ¿a qué está? Le dice el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. A ver, cuando Jesucristo se manifiesta en su reino, va a juzgar a los vivos y va a juzgar a los muertos. A todos los que estén vivos aquí vendrá juicios, si no se arrepintieron. Y a los que están muertos y nunca se arrepintieron, serán juzgados por el Señor. Por eso lo estamos invitando, querido amigo, amiga: arrepentíos, arrepentíos, dijo Jesús de Nazaret, el reino de los cielos se ha acercado, creed en el Evangelio. Arrepiéntase ahora. Qué lindo, te encarezco, le dice el apóstol, y nos dice a nosotros: te encarezco, Silvia, delante del Dios viviente y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Jesús de Nazaret juzgará a vivos y a muertos cuando Él se manifieste en su reino. ¿No le gustaría ser parte de este ejército, ser parte del reino de Jesús de Nazaret? Por eso estamos predicando. No importa, escuchen o dejen de escuchar o no lo hagan, nuestra obligación, el mandamiento, el mandato que el Señor nos ha dicho. Y mire, esta gente que tiene tanta doctrina falsa, que son apóstatas de la fe otros y que se presentan como gente llena de piedad, usted mire la cantidad de gente que visita, que busca y que los mira a través de las redes. Pero bueno, ellos tendrán lo que ellos merecen. Déjenlos que sigan buscando, y si están buscando a falsos pastores, falsos apóstoles, falsos maestros, tendrán su recompensa. Tendrán su recompensa. Nosotros, nuestra obligación, el mandato que el Señor nos ha hecho a nosotros, es predicar la sana doctrina. Predica mi palabra a tiempo
y fuera de tiempo. Y eso es lo que tratamos de hacer. No olvide que Jesucristo, cuando se manifieste en su reino, juzgará a los vivos y juzgará a los muertos. No lo olvide jamás. Mejor le voy a decir esto, nunca lo olvidará esto. Usted puede aquí olvidarlo en la tierra, pero el Señor se lo recordará cuando usted esté a punto de ir al infierno. Ahora sí juzgado y lanzado al lago de fuego. Usted lo recordará, porque dicen que nosotros al partir, cuando ya nos vamos de aquí de la tierra, al morir recuperamos y nos acordamos, pero de absolutamente todo, porque recuperamos todo el potencial de nuestra mente, y yo sí lo creo. Así es que lo que usted olvidó aquí, lo que el enemigo le arrebató para que usted no lo crea y lo olvide, usted lo recordará. Pero el enemigo no le arrebató porque usted es un ángel. El enemigo le arrebató la palabra, la enseñanza para que usted no crea, porque sabe el diablo que usted le pertenece a él. El enemigo sabe cuántas puertas usted tiene abiertas al infierno y cuántos demonios ha enviado a su vida para que lo atormenten y para que le arrebaten la palabra y usted no crea. De usted depende. ¿O sigue usted siendo manipulado por Satanás, por los demonios, siendo influenciado por el mismo diablo y sus demonios? ¿O usted le permite a Dios que la luz de Jesucristo lo ilumine? La ilumine. Veía un predicador en un programa que veía. Un predicador estaba con un parlante y un micrófono y predicaba y cargaba su parlante. Parece que era, no sé, era un país, no sé si era Estados Unidos, pero no era América Latina, era otro país. Se veía que son países bastante era un país bastante desarrollado por todo el video. Y lo que me sorprendía es que mientras él hablaba, parece que había ido a predicar a un lugar donde habían muchas personas de la vida alegre, como dicen, de prostitución, de gente de estar en bares. Era un lugar como lleno de eso, como de antros, de bares. Y él predicaba y las mujeres estaban en ropa muy diminuta, muy pequeña, y cómo le bailaban y cómo le hacían mofa y cómo se iban al piso como haciendo movimientos eróticos feos. Y él seguía predicando y caminaba y él decía: esta es la obra de Satanás, esta es la obra de Satanás, que eso quiere, engañarte, destruirte, acabarte. Pero yo decía mientras la veía a estas jóvenes, porque bastante jóvenes, y yo decía: Dios mío, pensar que están ciegas, que no saben lo que hacen. Se estaban burlando de la predicación porque el hombre estaba hablando y decía: Jesús es el Salvador. Ustedes necesitan a Jesús y por eso estamos predicando, para que ustedes crean en Él. Y estas muchachas salieron y les bailaban ahí unas cosas muy feas, unos bailes muy eróticos, muy horribles, con ropas muy pequeñas. Y bueno, lo cierto es que yo decía: Dios mío, qué difícil se nos hace llevar tu palabra, Padre. El mundo, la mayor cantidad de habitantes oye a Satanás, escucha y es influenciado totalmente por demonios. Pero qué difícil se nos hace predicar tu palabra. El reino de las tinieblas trata de acallarnos, trata de avergonzarnos, pero para nada. La cabeza bien en alto, como dijo Cristo: erguíos y levantad vuestras cabezas, porque tu redención está a las puertas, está cerca. Y si no escuchan nuestros programas, nuestras reflexiones o la predicación de cualquier verdadero hombre, verdadera mujer de Dios, no importa, se lo pierden ustedes. Se pierden esto, la bendición más grande de Dios, se lo pierden aquellos que no lo escuchan y pasaron y vieron, pero no, eso es aburrido, y siguieron de largo buscando los programas que tanto les entretiene y les encanta. Se lo pierden ustedes. No lo perdemos nosotros, porque nosotros estamos cumpliendo un mandamiento. El mandamiento es ir y predicar, porque ya somos salvos. Lo que tenemos que cuidar es esta salvación, que cada día se purifiquen nuestras almas, nuestros corazones, eso sí, pero ya somos salvos. Ahora predicamos para que usted sea salvo, amiga, amigo mío. Por eso predicamos, porque el Señor Jesucristo quiere que todos los hombres, como dice su palabra, no es que Dios retrasa la venida del Cordero Santo, la venida del Señor,
sino que Dios es paciente para con todos los habitantes de la tierra, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Más claro no le puede hablar Dios, no nos puede hablar Dios. No es que retrasa Él, no es que son ya 2000 años o como 2000 años y ya no, yo no creo que viene Jesús. No, Dios no retrasa. Su Hijo Jesús de Nazaret viene, Él va a venir. Lo que Dios está esperando es que todos procedan al arrepentimiento. Ahí nos encontramos solo con una cosa: el amor y la misericordia de Dios, que son infinitos. El amor de Dios, el amor de Dios. Porque con tanta degeneración y tanta depravación, la podredumbre, la injusticia, la violencia en las naciones de la tierra, ¿no cree que Dios ya debería de haber desatado su ira y haber destruido todo? Todo malévolo, perverso, corrupto, corrompido, no debería ya de haberlo destruido el Señor. Sin embargo, no lo ha hecho, porque Dios todavía está esperando que el hombre se vuelva y deje su mal camino. Todavía espera. Yo recuerdo siempre, y siempre les toco estos temas porque son bíblicos. El arca, estaba Noé ya en el arca. Estaba Noé con todos los que Dios le había dicho, los animalitos, hembra y macho, las aves, hembra y macho, bueno, con todo. Ya estaba en el arca Noé y toda su familia, que eran prácticamente 8 personas. Estaba ya en el arca. ¿Y sabe lo que dice las Sagradas Escrituras? Entonces Jehová esperó 7 días. 7 días más de gracia, de misericordia, de bondad, del infinito y eterno amor de Dios, para ver si alguien se arrepentía y entraba en el arca. ¿Cuántos años estuvo Noé predicando y predicando y predicando a esas generaciones de aquel tiempo de Noé? ¿Usted cree que obedecieron? ¿Acaso no es lo mismo que sucede ahora con nosotros? ¿Cuánto tiempo predicando? Yo predicando, son casi 3 décadas en mi país. Salimos a predicar, la dureza en los corazones es increíble, se saben la palabra. Ya ahora ya no son ignorantes que desconocen la palabra. La mayor, para mí casi todos, para mí el 100% de los ecuatorianos hemos sido evangelizados, hemos escuchado la palabra de Dios. Se ha oído el evangelio eterno en mi país. Uno de los países, cuando yo llego a los caminos del Señor, había un despertar, había un avivamiento. Yo no entendía nada, pero había un avivamiento. Dios había despertado una comezón por oír su palabra. Tanto es así que nosotros en un parque predicábamos, o en otro parque, o en una plaza, en otro lugar, se llenaba. Se nos llenaba. Nosotros, y Dios sabe que digo la verdad, yo no conocí una predicación donde había una persona o 2 escucharon. Eran por cientos. Dios sabe que no miento. Yo estaba recién llegada a los caminos del Señor, cumplí mi primer año, vino el segundo, vino el tercero, y predica. Dios había despertado a mi pueblo, a mi gente, a mi nación. Y habían multitudes. Dios sabe que no miento, ante Él estoy hablando esto. Habían multitudes. Y si de paso las autoridades, la policía, alguien nos perseguía. ¿Sabe por qué nos perseguían? No nos perseguían porque estábamos inmorales, predicando algo contra el gobierno o algo fuera, no sé, de la ley. No. ¿Sabe por qué nos persiguieron? Y los que me conocen lo saben. Nos persiguieron por la multitud de gente que se congregaba a nuestro alrededor. Por eso nos persiguieron, porque nos decían, es que usted viene, impide, las calles se cierran y está impidiendo que el flujo de las personas, ellos transiten normalmente. Entonces yo venía y me les paraba, yo les decía, pero la gente le está protestando a ustedes. La gente protesta. ¿Acaso no los ve que están felices escuchando, hombres y mujeres, la palabra de Dios? ¿No debería usted de hacer lo mismo? Si usted está aquí porque el Dios del cielo le ha dado la vida, usted respira porque Dios le da el aire, usted tiene una familia porque Dios se la ha dado y usted está pisando la tierra de Dios. ¿No debería usted hacer lo mismo? Entonces ellos no tenían argumento, me decían, mire, por favor retírese. Nosotros nos persiguieron por, acumular, porque demasiadas personas para ellos. Mucha gente se congregaba a nuestro alrededor. Yo fui perseguida por eso.
Jamás, nunca me persiguieron porque yo, no sé, estaba provocando o invitando a la gente a hacer algo indebido, a beber algo malo. No, nunca, nunca, nunca. Claro, momentos en que Dios tomó mi boca y comenzamos a hablar de la Corte de Justicia, que no era Corte de Justicia, sino Corte de Injusticia. ¿Ah? Cuando llegué a predicar a la cárcel, decía Centro de Rehabilitación Social. Cuando yo vi adentro, yo vi con mis ojos la podredumbre, cómo llegaba un preso, cómo es desvalijarlo, le quitaban todo y luego se lo entregaban a los guías penitenciarios, lo vendían por por algo y lo pasaban al patio para que se drogue. Yo vi la corrupción, entonces yo comencé a predicar. Esto no es un centro de rehabilitación, esto es un centro de corrupción social. Esto casi 30 años atrás, y total, el Señor me dio la razón, porque miren lo que se han convertido las cárceles. El Señor públicamente ante el mundo lo aclaró, ante el Ecuador y el mundo entero, porque el mundo entero sabe que las cárceles aquí son terriblemente tenebrosas y terribles. Mire usted, casi 30 años atrás una joven predicadora estaba hablando, esto no es un centro de corrupción social. ¿Sabe lo que hicieron las autoridades? Me comenzaron, ahí sí me persiguieron, porque un día me visitaron y me buscaron y yo vi los vehículos que cargaban eran de la policía, pero yo no tuve temor. Me indagaron, algo preguntaron de mí, posiblemente se dieron cuenta, bueno, esta mujer no está haciendo nada de malo. Y me dejaron tranquila, porque yo 2 veces creo los vi, como que trataron de acorralarme, pero yo no tenía ni tengo temor. Le temo a Dios, le temo a Dios. Ese ha sido mi llamado. Y cuando Dios llama, lo primero que Dios hace es darte las armas necesarias para pelear la buena batalla de la fe, para enfrentarte con el enemigo. Y Dios me ha dado discernimiento, me ha dado, y especialmente espíritu de valentía, porque la predicadora ahora era la más cobarde que estaba cuando estaba con el diablo. Yo estaba llena de terror, de miedo, de pánico. Había sufrido tanto, me habían mentido tanto, y yo estaba totalmente, ¿qué se puede decir? Totalmente atormentada. Ahora verme predicando, yo visité tanto la religión tradicional, las iglesias de mi religión que yo tenía en ese tiempo, católica, que una secretaria me hice tan amiga de una de las iglesias que más frecuenté. De esa secretaria me hice amiga. Cuando soy convertida, ella me vio en un lugar público y rodeada de mucha gente, y ella estaba con los ojos cuadrados así, de grandes. Yo ni siquiera me acordé. Yo después oraba, Señor, ¿quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer que trató de acercarse más a mí? Cuando yo me acerqué, yo le decía, te conozco, pero no me acordaba. Y el Señor me la trajo. Es la secretaria de la iglesia que más frecuentaste y que más me vio de alguna manera sufrir, llorar, porque yo iba y descargaba mis penas con ella. Yo busqué refugiarme en la iglesia católica. Yo me volví muy adicta. Yo iba lunes, martes, miércoles, jueves, trataba de buscar. En la medida que yo me desocupaba, salía mientras y corría a la misa, a la iglesia. Por eso es que mi conversión es muy especial, porque cualquiera no me sacaba de ese mundo en el cual yo de alguna manera había escogido ese camino y me metí de lleno en lo que era la religión que yo conocía, que yo tenía. Ahí sale el Señor a mi encuentro para revelarme la verdad. Ahí, justo ahí. En ese tiempo, cuando yo visitaba, cuando yo hacía misas, porque yo podía hacer misas, yo no sabía. Yo iba y daba una ofrenda o un dinero a la secretaria, todo para que me hagan misa por tal persona. Por eso yo hacía misas, yo pagaba para que me hagan las misas. Y Dios sabe que estoy hablando la verdad. Por eso es que cada que me acuerdo de mi conversión, me emociono. Porque yo no era fácil mi conversión. El Señor sabio y perfecto. Y lo hermoso es que el Señor no me convierte en que me invitaron a una iglesia, que fui a una campaña, fui invitada ahí. No. El Señor me envía a uno que me predique a mi casa, ahí donde yo estaba siendo atormentada, engañada, sufrida. Ahí llegó el predicador. Eso es una maravilla. Era como si el Señor dijo un día, me es necesario pasar por Samaria.
Era urgente para el Señor pasar por Samaria, porque en Samaria había una mujer que ningún hombre la había valorizado, no la había amado, no la habían honrado con un matrimonio. Parece que ella se había acostumbrado a andar con hombres ajenos. El Señor Jesucristo se encontró, me dijo, me es necesario pasar por Samaria. Creo que Él dijo, me es necesario en esta ciudad pasar por tales calles, porque Él sabía que yo ahí agonizaba. Y si mis ojos se llenan de lágrimas es de gratitud a mi Señor, porque casi 30 años atrás para mí era imposible que yo sea convertida. Para mí humanamente era imposible. De hecho, yo criticaba y detestaba para mí las religiones, porque yo decía, una de las religiones que más detesto, ni siquiera los mormones, ni siquiera tal vez ni los testigos, no eran tan indiferentes. Para mí como las evangélicas, yo las veía terrible, para mí eran lo peor. Por eso es que verme ahora, digo, Señor, solo tú puedes hacer esto. Y solo tú puedes hacer estos testimonios de vida y escribir libros para gloria de tu nombre. Porque como dice su palabra, lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. A mi hogar, en mi casa, me envía el predicador. Yo estaba en el negocio y en ese negocio contraté a un pintor para que pinte el edificio en el cual vivíamos, que era propio. Lo uno, tanto el negocio como el otro edificio donde yo vivía, era propio de quien era mi marido. Entonces me dijo, viene Navidad, contrátate un pintor. Entonces dije, bueno, y miré en la agenda y conseguí un pintor. Ese pintor sería el instrumento que Dios usaría para convertir mi vida. Qué lejos estaba yo. Hacía rituales, hacía mis ritos, mis ceremonias, mis cosas, buscando a ese Dios desconocido, buscándolo como a mí me enseñaron a buscarlo, a orar, a rezarle, porque yo rezaba, hasta que el Señor tuvo misericordia de mí. Entonces vino, me iluminó el entendimiento, me reveló la verdad. Y no solo eso, creo 14, 15 días transcurrieron y tuve un sueño de un matrimonio. Nunca vi al hombre, pero sabía que estaba ahí el hombre vestido perfectamente bien, súper elegante, y yo cubierta totalmente de un vestido de novia y un velo. Ese matrimonio, pensando yo que era con el que era mi compañero de vivencias y de convivencia, nunca fue con él. Yo estaba equivocada, era un matrimonio espiritual. Y Jesús, que yo desconocía que era Jesús, con 14 días de conversión, yo qué sabía que era Jesús. Yo saltaba de alegría, yo tenía una secretaria y bajé al negocio y le dije a la secretaria, uy, el Señor, ahora que tengo esta religión, porque yo pensaba que era una religiosa, estaba en otra religión, me va a casar. Yo estaba vestida de novio, un velo, y le conté a ella. Una hermana en la fe, que ya la conocía, recién la conocía, le conté el sueño, me dijo, no, mi hermana Silvita, para mí no es una boda con el Señor con quien usted vive. Para mí es algo espiritual. Es una boda con el Señor Jesucristo. Es Jesús de Nazaret quien la ha tomado para su redil, para su reino. Ante Dios tengo que ser honesta, a mí no me agradó mucho, porque yo no entendía bien de mi Señor Jesús. No fue que no me agradó, no, me agradó, pero hubo una especie de tristeza, porque yo no esperaba que ella me diga eso. Yo quería que me diga, es verdad, usted el Señor la va a matrimoniar, usted con su, allá no van a convivir, ahora van a ser esposos, que esto, yo esperaba eso. Mi corazón se entristeció y yo estaba porfiando con ella, y yo le digo, no, porque como que no aceptaba yo. Sin embargo, ha pasado los años, ha pasado el tiempo, y como ese sueño lo tengo tan vívido. Y ese novio que me llevó a una casa y me puso en la sala, me llevaba en los brazos, yo pienso que yo no podía ni caminar cuando llegué a los pies del Señor. Creo que el pecado, el dolor me arrastraban, yo estaba arrastrándome.
El novio me llevaba en los brazos. 3 cosas me dijo en la sala. Estaba él complacido, contento, y me dijo: aquí tú mandas, aquí tú eres la reina, todo esto es tuyo, no lo voy a olvidar nunca. 3 cosas. Aquí tú mandas, aquí tú eres la reina, todo esto es tuyo. Aquí tú mandas poder y autoridad. No para humillar a la gente, no para destruirlo al que había sido mi conviviente y se había portado de alguna manera mal. Poder y autoridad contra el reino de las tinieblas, para que vaya a hacerle la guerra al diablo, para que saque las almas de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz de Jesucristo. Aquí tú mandas poder y autoridad. Aquí tú eres la reina. Exaltación, había sido humillada por tantos años. Aquí tú eres la reina. Era una exaltación. Todo esto es tuyo. Dones y talentos que el Señor me daría. Que una hermana me decía el día domingo: hasta cocinas rico. Es que Dios te ha dado tantos dones, me decía una hermana antes de irse de aquí, de mi casa. Me decía: es que cocinas tan rico, es que Dios te ha dado tantos dones y talentos. Por un momento se quisieron llenar mis ojos de lágrimas, porque nunca imaginé que Dios honraba al ser humano de una manera tan hermosa. Todo lo que yo puedo ser, tener, llegar a ser en esta vida, se lo debo solo a Dios. Vivo agradecida con Él. Tal vez eso es lo que más encontraron mis fieles amigos cuando me han escrito: que Dios no sale de mi corazón ni de mis labios, que todo lo que escribo tiene que estar ligado a Dios. Todo, todo, todo. Así me elogien, así la gloria sea solo para mi Dios. Espero nunca, nunca tocar la gloria del bendito, porque el día que yo toque la gloria de Dios, ese día Él me tocará a mí para hacerme caer, para castigarme, disciplinarme, porque la gloria el Señor no la comparte con nadie. Y verdaderamente ver la mujer de casi 30 años atrás con la de ahora es un abismo. ¿Cómo no tributarle honor y gloria al que hace segura a la mujer, al que le levanta la cabeza, al que le da dignidad, al que la vuelve sabia, al que le da dones y talentos, al que las embellece por dentro y por fuera? ¿Cómo no honrarlo? Dígame, ¿cómo no hacerlo, Dios mío? Sería una, no sé, una deslealtad tan horrible que yo no me lo perdonaría. Se lo debo a mi Señor, y con Él espero estar hasta el final de mi caminar, hasta el final de mi vida. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina. Palabra de Dios, palabra de Dios, que prediques la palabra. ¿A qué nos exhorta el apóstol? Que es el mismo Jesús a través de su apóstol hablándonos. Que prediquemos. ¿Qué más? Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, predica, exhorta a las personas, redarguye, dice su palabra, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina. El versículo 3 dice: porque vendrán tiempos, escuche, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Palabra de Dios. ¿Escuchó? Van a venir tiempos, nos exhorta. Mire cuántos, casi 2000 años atrás, el apóstol, el Señor Jesucristo hablándonos por medio de su apóstol. Vendrán tiempos cuando no van a sufrir la sana doctrina, es decir, no van a querer oír la sana, la pura doctrina. Ahí están siguiendo a los grandes apóstoles, a la profeta. ¡Oh, Dios bendito! Si yo solo ver a esa señora, es la misma Jezabel. Solo verla,
Solo mirarla, espíritu de Jezabel hay en ella. Horrible, terrible, terrible. Sin embargo, las que se llaman ovejas que están ahí no disciernen nada. No disciernen nada. No van a tener deseo de escuchar la sana doctrina. Van a tener comezón. Y escuche lo que dice. Se amontonarán entonces maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sabe qué va a pasar con esta gente? Van a tener los maestros que ellos realmente anhelan, que ellos quieren, los que ellos desean. Dice maestros conforme a las concupiscencias de ellos. Usted sabe lo que significa concupiscencia. Deseo, apetito, pasión. ¿Sabe qué es lo que estaría diciendo? Dice, se levantarán, entonces se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, apetitos, pasiones. Así les van a predicar a las, entre comillas, ovejas. Son maestros que se levantarán, pastores que se levantarán, falsos apóstoles que se levantarán para predicarles conforme a las pasiones que hay en ellos. ¿Y sabe qué van a hacer? Se van a poner de pie, gloria a Dios, y van a estar felices, porque ese pueblo que está escuchando ahí, eso quería oír, eso deseaba oír. No oír lo que Dios tiene que decirnos, no, ellos quieren oír, es conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias pasiones, apetitos. Eso no ha sido fácil para mí, para cualquier verdadero hombre, mujer de Dios. No es fácil para nosotros, pero todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Él es el que cada día nos da esa fortaleza para hacer morir, como dice su palabra en el mismo libro de Colosenses. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿A qué nos llama el Señor? Haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Estoy leyendo Colosenses capítulo 3 versículo 5, ahora estoy leyendo el 6. Y estaba leyendo el capítulo 2. En el capítulo 3 continúa el versículo 5, dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, pasiones desordenadas las que ha tenido pues Donald Trump. Y hoy le pasa factura. Eso solo Dios sabe cómo va a terminar. Pasiones desordenadas, que también nosotros un día cuando estábamos sin Dios las teníamos también. Las pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y el Señor, si alguien dice, ¿y qué será lo terrenal? Aquí te lo aclara ahí mismo. Fornicación, impureza, malos deseos, bajas pasiones. El versículo 6, escuche, del mismo Colosenses 3. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cosas por las cuales va a venir la ira de Dios. La ira de Dios viene sobre aquellos que practican todo esto. Si usted es un fornicario, un adúltero, usted tiene impureza. Impuro es uno que no es puro de mente, de corazón, de nada. Está en pasiones desordenadas, tiene malos deseos, usted que es un avaro, que es como idolatría ante Dios, etcétera, etcétera. Usted, dice su palabra, ¿qué va a recibir usted? La ira de Dios. Es lo que estamos predicando para que escape de la ira de Dios. Para que escape por su vida. Deje las pasiones desordenadas y los malos deseos. Escucha el versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Nos habla ahora nosotros como la iglesia de Cristo. En las cuales también vosotros vivíais en ellas. Cuando nosotros también, dice, anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Cuando estábamos haciendo todas estas obras. Todas estas. Esto era lo terrenal que practicamos. Fornicación, adulterio, inmundicia, bajas pasiones, idolatría, avaricia. ¿Escuchó?
nosotros también nos quedamos fuera. Por la gracia del Señor hemos sido perdonados. Y así como Él nos perdonó a nosotros todas estas cosas terrenales, carnales, se las quiere perdonar a usted. Se las quiere perdonar a usted. Por eso nos dice, predícales. Porque así como yo tuve misericordia de ti, ¿tú qué sabes si yo voy a tener misericordia de todos ellos? Por eso les estamos predicando. El versículo 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. A ver, no solamente haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y nos da la lista. Ahora en el versículo 8, pero ahora, dejad también vosotros estas cosas. ¿Cuáles cosas? 2 puntos seguidos. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Nos hemos despojado del viejo hombre con nuestros hechos. Me han bajado el asiento. No sé si será uno de los niños, pero ha estado bajo. Ahora estoy un poco más alta. Ya subí. ¿Escuchó? ¿Qué dice su palabra? Que no debemos de mentirnos los unos a los otros. Y eso el pueblo del Señor tiene que trabajar mucho. Hay mentira en la boca del cristiano. Y eso tiene que ser quitado. Escuchó, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No de bla, bla, bla. No predicándole a otros, mira, el Señor te dice que tienes que hacer morir lo terrenal. Comienza tú tienes que hacer morir lo terrenal, hermano, hermana mía. Nosotros, empecemos nosotros. Antes de llevarle una enseñanza de esta a nuestros hermanos en la fe, primero apliquémosla nosotros. Dice su palabra, no mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. No de palabras, no mero hablar, con sus hechos. Y ustedes tienen que ahora ser revestidos del nuevo hombre. Oh, Señor. Por eso, qué cuidado tenemos que tener. ¿Usted cree que poco se predica de esto? La prosperidad, la sanidad. Venga, usted tiene que ser prosperado. Venga, que vamos a abrir portales en el cielo para que usted sea muy prosperado. Ay, habían más de 20,000 escuchando toda la mentira y todo como arreglaron también. Desde las canciones y todo lo que estaban ahí entonando, todo estaba alineadito, porque eso hace Satanás. Y parecía de Dios, pero no era de Dios. ¿Qué portales en el cielo? Este es tiempo de estarle hablando a la iglesia, al Cordero. Tienes que santificarte, tenemos que purificarnos, tenemos que estar orando, velando y perseverando, porque los tiempos son peligrosos, son muy malos. Tenemos que estar apercibidos de no ser engañados, cuidados, porque falsas doctrinas, falsos apóstoles. Mire, usted, escúcheme un ratito. Déjeme ahora leer Hebreos capítulo 13, el versículo, capítulo 13, versículo 8, escuche, y 9. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos. ¿Escuchó? Otra vez. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Jesucristo es el mismo. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Hay tanto pueblo llamado cristiano que está preocupado y ocupándose mucho de la comidita, de las viandas. Eso les decíamos el día domingo a nuestros hermanos. A ver, ¿qué días ustedes vienen a congregarse? ¿Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado? El domingo venga preparado. Si puede ayunar, mejor.
Pero si no puede, el Señor lo sabe, pero prepárese. Por lo menos estar meditando en la palabra 2-3 horas. Porque esto es lo que han hecho los líderes. No nos dieron a comer el maná del cielo. La palabra, el maná representa la palabra. ¿Y qué crearon? Ovejillas que ¿sabe qué? Solo saben el versículo que el pastor les predicó. No, señores. Hay que leer la palabra, estudiarla con diccionario, con todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay que tener pleno conocimiento de la palabra de Dios, porque eso sí nos guarda de toda doctrina de error, de toda doctrina demoníaca, de toda fábula artificiosa. No os dejéis llevar de doctrinas diversas, dice el Señor en el libro de Hebreos, y extrañas. ¿Cuántas doctrinas en este tiempo se están predicando? Doctrinas extrañas. Segunda de Pedro capítulo 2. Escuche. Segunda de Pedro capítulo 2, el versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros. Hubo también pasado, pero también habrá en los postreros tiempos. No solo en el pasado. Por eso dice, hubo también falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. Pero qué tristeza que hay mucha gente llenando esas congregaciones donde están esos falsos profetas, falsos maestros, y que les están enseñando conforme a los deseos y a los apetitos que hay en ellos, y que esos llamados cristianos también están desenfrenados en sus deseos, en sus apetitos. Ellos están escuchando lo que anhelan oír, como cuando yo narré mi sueño. Yo quería escuchar era lo que yo me había imaginado en mi mente. Uy, el Señor me va a dar mi boda, mi matrimonio. Nunca se dio. Fue todo lo contrario. Me llamó. Ahora tú decides, ¿te separas o te quedas con él? Si te separas, te daré lo que tú no te imaginas. Y era un hermoso ministerio. Y dones y talentos, te daré el ministerio. Seguirás, así te quedes con él, porque lo que yo doy no lo quito. Tendrás un ministerio, pero te usaré. Serás usada grandemente. Si te quedas con él, serás salva, pero posiblemente no puedas florecer tanto. Tenía que salir de Egipto. Ay, dice su palabra, habrá, dice, también dice, hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Escuchó, es palabra, es el versículo 1 de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Solo el 1. Hubo también falsos profetas. Hubo, y hay también en este tiempo falsos profetas entre el pueblo, como habrá también falsos maestros. No solo falsos profetas, ya nos advirtió el Señor. Falsos maestros. Este no es tiempo de hablarte de prosperidad, aunque lo podemos tocar esos temas. Este es tiempo de hablarte de santidad, de consagración, de hacer lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Orad, velad y perseverad, porque tu redención está cerca. Es la hora de hablarle al pueblo de consagrarnos más, de estar siempre vigilantes como las 5 vírgenes sensatas. Es la hora de hablarle al pueblo que tenemos que santificarnos y purificarnos para que nuestra lámpara esté llena en nuestra vida del poder del Espíritu Santo. Y muchos, dice el versículo 2, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es o será blasfemado. ¿Escuchó? Muchos van a seguir sus disoluciones, muchos van a escucharlo y los van a seguir. Los van a seguir. Mire, se divorciaron, se casaron el gran apóstol, con la profeta, ella es la profeta.
Le vuelvo a repetir, una milésima de discernimiento da asco verla. Y lo primero que usted discierne de esa señora, espíritu de Jezabel. Terrible. Pero no disciernen. Hay un pueblo conforme a la concupiscencia que tienen ellos, les están predicando. Y no disciernen. Y los siguen. Hay otro que también lo siguen miles. Es payaso, irreverente, Dante no sé cuánto, irreverente. Ese no tiene respeto, todo. Oh, pero tiene mucho verbo, habla bien bonito, lo siguen muchos. A mí no me agrada, con todo el respeto. No me agrada. Pero cada quien es libre. Aquí todos tenemos la verdad. Escuche, muchos seguirán sus disoluciones por esta causa, o por causa de los cuales el camino de la verdad va a ser blasfemado. ¿Ah? Y escuche el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Otra vez le leo. Ese es el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Escuchó. ¿Qué van a hacer estos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas? ¿Sabe qué es lo único que van a querer hacer? Mercadería de las ovejas del Cordero. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Claro, tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán la eficacia de la piedad. A estos evita, dice el apóstol Pablo en Timoteo, evítalos a estos. Hay un pueblo que en vez de evitarlo, cada día se enreda más y se subyuga más a esta clase de falsos maestros, falsos apóstoles, totalmente falsos, enseñadores de la mentira. Enseñan mentira y no enseñan la verdad de Dios. Ay, pero sobre ellos vendrá la ira de Dios. Aquí mismo, en segunda de Pedro, el versículo 3. Perdón, el capítulo 3, el versículo 17. El capítulo 3 de segunda de Pedro. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los malos, de los inicuos, de los pecadores, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia del Señor y en el conocimiento de nuestro eterno Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es palabra de Dios, termina segunda de Pedro en el versículo 18. He leído todo el 18. Ahí culmina segunda de Pedro para dar paso a primera de Juan. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Cuando usted conoce su palabra, la palabra del bendito, no, como dicen en el mundo, no les van a meter gatos por liebre, porque usted conoce la verdad y escuchó lo que dice. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, o sea, ya nos dijo acá en segunda de Pedro, en primera de Pedro, en segunda de Pedro capítulo 2, ya saben ustedes de antemano, guárdense, entonces, guárdense, cuídense. Mirad que no seáis engañados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, arrastrados por el error de estos pecadores, de estos inicuos, de estos malos, de estos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, dice su palabra, creed y creced por completo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así termina, tal cual, así está escrito. Antes creced
en la gracia. ¿A qué nos exhorta? Esas son las enseñanzas que se tiene que estar desde el púlpito dando a ese pueblo que se llama cristiano. A ver cuántas ovejas les quedan pues a los pastores. Cuando les comiencen a predicar la verdad, cuando dejen de estar buscando lo teológico, lo bonito, predícale al pueblo la verdad y que el Espíritu Santo esté contigo y que el Espíritu Santo hable a través de ti para que convenza, redarguya de pecado a ese pueblo. Habrán muchos líderes que prediquen la verdad y las ovejas se vayan. ¿Por qué usted cree que ha costado en mi vida que se quede mucha gente a mi alrededor? Porque ellos quieren hacer lo que les da la gana. Y yo he tenido, a ver, ven acá. He tenido que confrontar a incontables cantidades de personas. ¿Para qué sirvió eso? Que me dejaran sola. Pero Dios no me ha dejado. Dios no me ha abandonado. Dios me ha cuidado. Y es más, Dios se agrada de aquellos que están prestos en la tierra a predicar la sana doctrina, a confrontar, a exhortar, a animar también. A Dios le agrada. Tiene que haber celo en nuestros corazones por la verdad del Señor, por su evangelio eterno, el evangelio de la gracia, el evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. Y cómo no voy a adorar a Jesús en Nazaret, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. El problema está que muchos llamados cristianos no crecieron y no tienen ese crecimiento que ya deberían de haber tenido. No crecieron en la gracia, tampoco conocen al Señor Jesucristo. Como dice su palabra, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué tenemos que exhortar, enseñar, dar doctrina al pueblo para que ellos puedan crecer en la gracia, en el conocimiento de su eterno Señor y Salvador Jesús de Nazaret? Y terminamos diciéndole a Él, a Jesús de Nazaret, sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, amén y amén, porque es digno de ser adorado, es digno de ser honrado. ¿Acaso no nos decía su palabra? Que estamos completos en Él. He vuelto a Colosenses capítulo 2. Que estamos completos en Jesús de Nazaret. Dice su palabra, estáis completos en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y de toda autoridad. Es que Jesús es la principal piedra del ángulo, amiga mía, amigo mío. Es por eso que te predico, porque te llamo a formar parte de este ejército, del ejército de los vencedores y de los victoriosos, el ejército de Jesús de Nazaret. Jesús es la piedra principal del ángulo, mis amigos. Y es que no es solamente Él es el único fundamento que nosotros tenemos en esta vida. Y sobre este fundamento descansa todo el edificio. Todo. No podemos poner otro fundamento que no sea Jesucristo. No podemos, amigos. En Él estamos completos, dice su palabra. Jesús es el ángulo que empalma esas dos paredes rectas que van hacia la cima. Jesús es eso. Entonces esto significa, mis queridos amigos, que Cristo Jesús es el fundamento, la norma, la cabeza rectora de la comunidad cristiana. Sobre este único fundamento descansan como columnas las verdades cristianas predicadas por los apóstoles y por los profetas del Dios del universo. Aquí está su palabra. Jesús es todo en esta vida. Él es la cabeza principal, la piedra
principal del ángulo. ¿Cómo no adorar? Y mire lo que dice: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Escuchó lo que dice la palabra del Señor, mi querida y fiel amiga y amigo? Dice: a nosotros, estando muertos en delitos y pecados. Eso me lleva a Efesios capítulo 2. Nosotros que estábamos sin Dios, sin luz, sin esperanza, ajenos de la vida de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados, dice su palabra. ¿Escuchó? Y en la incircuncisión de vuestra carne nos ha dado vida juntamente con Él. Cristo vino para dar vida eterna, mis amigos. Jesús no vino trayendo religión, ya el mundo tenía religión. Necesitábamos un cambio, una transformación. Necesitábamos ser regenerados, mudados en esta mente que tenía tanto pensamiento inmundo. Necesitábamos ser cambiado este corazón duro, de piedra. Necesitábamos un nuevo corazón. Y no es una religión la que puede hacer esta metamorfosis en la vida de un hombre, de una mujer. Es el poder de uno que no está muerto. Es el poder de uno que vive y que vive para siempre. Y que estamos a las puertas de verlo venir, porque vendrá como ladrón en la noche. Él viene, mis amigos. Él viene. Él viene por nosotros. Ay, déjeme terminar. Isaías 53, que es uno de los capítulos más hermosos del profeta Isaías y uno de los capítulos más bellos de las Sagradas Escrituras. Pero no voy a leerlo todo, solo voy a ir al versículo 6 del capítulo 53 del profeta Isaías. Desde el versículo 6 voy a leer. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Me pregunto, Isaías, ¿cómo sabía esto? Porque Dios se lo reveló, porque Dios le reveló al profeta Isaías. ¿Cuántos cientos de años pasaron hasta que Jesús venga aquí a la tierra? Sin embargo, este profeta habla de Jesucristo como si lo ha visto, lo ha oído, lo escuchó hablar al mismo Jesús de Nazaret. Por eso es que este profeta es conocido como el profeta mesiánico. Habla tanto del Mesías. Escuchó el capítulo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos. El presidente norteamericano, el gobernador de Texas, el presidente ecuatoriano, nosotros como el pueblo del Señor estábamos descarriados hasta que hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Todos, pero hay muchos que quieren seguir descarriados, quieren seguir en las andanzas mundanas, quieren seguir dando rienda suelta a sus apetitos, a sus deseos carnales y a sus bajas pasiones. Y a quien menos quieren oír es la voz de aquel que dice: arrepentíos, arrepentíos, crean en el evangelio, porque el reino de Dios ya se acercó, está entre vosotros. Todos nos descarriamos, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, dice Isaías. Dios cargó en Jesucristo el pecado de toda la raza humana. Qué pena que habrán millones que nunca aceptarán esta verdad y se la perderán y lo lamentarán el resto de su existencia, porque van a existir, pero en un lago de fuego ardiendo para siempre. Se lo perdieron. Por eso lo invito: arrepiéntase ahora. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías lo está viendo en el juicio, ese juicio injusto que le hicieron Pilato, Herodes y también los ancianos y los fariseos y los sacerdotes. Isaías lo está viendo, angustiado él.
y afligido, no abrió su boca, nunca abrió su boca. No la abrió al extremo que Herodes lo menospreció. Lo poco que habló con Pilato fue suficiente para ponerlo a temblar, porque temblaba Pilato, pero amaba más la gloria de los hombres. Al final el pueblo arengaba: y tú eres amigo de César, entonces crucifícale, crucifícale. Por querer agradar a la gente, al hombre a quien la tierra se lavó las manos. Bueno, inocente soy yo de esa sangre inocente, ¿ah? Él reconoció que era inocente, no abrió su boca. ¿Ah? Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante del que lo trasquila, así fue llevado mi Cristo por amor a ti, por amor a ti, por amor a nosotros. ¿Ah? Y trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue pasado, quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, dice Isaías, por la rebelión de los judíos también fue herido nuestro sublime Redentor. Fue herido nuestro Mesías. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto solo Dios pudo haber hecho por amor al hombre. ¿Ah? Con los impíos fue su sepultura. 2 ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda, y a la tumba como van los viles pecadores. Pero él era santo, sin mancha, sin pecado. Con todo eso Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Dios será en su mano prosperada. ¿Escuchó? Dios quiso sujetarlo a quebrantamiento, a padecimiento. Dios lo permitió. Y cuando Él puso su vida en expiación por nosotros, por el pecado de toda la raza humana, Él verá linaje y vivirá por siempre. Él verá linaje, mis amigos. Aquí hay una que lo adora. Aquí hay una, y cuántos millones o miles hay en el mundo entero que adoran a Jesús de Nazaret. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho por su conocimiento justo, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de todos ellos. No solamente el pecado llevó Cristo, de su pueblo también llevó la iniquidad. De su pueblo también llevó la iniquidad. ¿Qué iniquidad hay en usted, amigo? Lo que hablábamos del presidente norteamericano. Dios bendito, ¿cómo serían sus abuelos, sus padres? Para él tener esas aberraciones de dañar, destruir niñas de 13, 14, 15 años. ¿Cómo deja a sus hijos? Aunque aparenten estar bien y sonrientes, ellos quedan bajo maldiciones. Por generaciones tendrán que arrepentirse. Y tienen que arrepentirse. Este hombre está vivo. El mejor paso que él puede dar es arrepentirse y públicamente honrar a Dios y pedirle a Dios que lo perdone. Eso, en vez de que tratar de lucha con todas sus fuerzas por encubrir, tapar, porque su nombre no puede ser humillado, ensuciado, pues ya lo hizo él hace muchos años atrás, ya lo ensució. Haga lo que haga, ya no lo puede limpiar. Ya no. Porque hay una verdad que Dios mismo ha permitido que salga a la luz. Compra a la fiscal, compra a los jueces, compra a la cámara, compre a quien tenga, él quiera comprar. La verdad ya salió a la luz. Y hay una mancha que no la puede limpiar él. No la puede, por mucho que vaya a jugar polo, vaya a inaugurar más canchas de polo. Debería, en vez de hacer eso, postrarse ante Dios y pedirle a Dios que lo perdone. Les juro, así se lo firmo, un alma más que sería salva. Porque Dios, a un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Jamás lo va a despreciar, pero tiene que humillarse. Aquí encontramos a reyes como Acab, que malo con Jezabel, una mujer podrida, pagana, mala.
Y Acab era malo también. Pero un día se humilló ante Dios, se vistió de cilicio, se puso ceniza en su cabeza. Y Dios dijo: míralo Acab, se ha humillado, le dijo a su profeta. Se ha humillado, yo lo perdonaré. ¿Y sabe lo que dijo Dios? Yo no traeré lo que iba a traer en su reinado, lo haré en el reinado de su hijo. Y así fue. Es que el amor de Dios y la misericordia de Dios son infinitos, amigos míos, amigas. Llevará las iniquidades de ellos. El Señor Jesucristo ha llevado nuestras iniquidades. Ya usted sabe cuál es la iniquidad. Es ese pecado que viene por generaciones. A veces hay maldiciones en la familia. La madre murió de cáncer o el papá de diabético, y sus hijos están contaminados. Y también están ellos en esa maldición. Sus nietos. Podemos romper con esas maldiciones generacionales. La iniquidad va a ser perdonada por el Hijo de Dios. Y al final del versículo 2, escuche lo que dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¡Qué palabra! Es que Isaías lo estaba viendo en la cruz. Es que Isaías escuchó la oración que Jesús hizo desde la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, dice Dios. Pero lógico, es lo que yo vengo diciendo y hablando, es que es justo que Él venga a reinar 1000 años en esta tierra para luego entrar en el reino eterno. Pero 1000 años en esta tierra, aquí donde se lo clavó, se lo escupió, se le golpeó con una caña, se lo coronó de espina, se lo dejó, se lo humilló. Aquí donde blasfemaron contra él, siendo sin mancha, sin pecado, fue contado con los pecadores, y con los impíos fue en su sepultura. Es aquí donde tiene que reinar. No solo en la eternidad, no solo en el cielo, es aquí en la tierra. Eso es justicia. En esta tierra. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Fue contado con los pecadores, aunque nunca hizo pecado, nunca se halló engaño en su boca. Él fue contado con los pecadores. Un ladrón y otro ladrón, en una tumba de un pecador, aunque era un hombre justo. Este hombre que lo ayudó y que le dio la tumba que había comprado recién. Igual, todo estaba hecho por manos de pecadores, hasta la tumba hecha. Y dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo Jesús llevado el pecado de muchos. Yo quisiera saber, Dios mío, habiendo Jesús llevado el pecado de toda la humanidad, pero no todos lo recibirán como su Señor. Por eso dice: habiendo Él llevado el pecado de muchos, porque Dios sabe que habrán millones que se levantarán contra Jesús y que abiertamente adorarán a la bestia, a Satanás. Pregúnteselo al que murió recién, al rapero, rockero de rock, Ozzy Osbourne. Pregúnteselo a él. Abiertamente, con 76 años creo de edad, hasta el final lo adoró a Satanás, y a los 2 días murió. ¿Y quién le quitó la vida? El diablo no, se la quitó Dios. Hasta aquí, tantos años esperando que te vuelvas, que te arrepientas, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado aún por los transgresores. Sí, mis amigos, es Él quien oró por nosotros. Y su oración para mí, Dios mío, es una oración pequeña, pero tan clara, tan verdadera, tan cierta. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalas a esas jóvenes que mientras les predicaban se movían como serpientes, haciendo movimientos eróticos ahí al pie del predicador. Perdónalas porque no saben lo que hacen. Perdónalo a Ozzy,
Este Rod, este hombre que cantó Rod, esa música satánica por tantos años, no sabe lo que hace. Ten misericordia, Señor. ¿Y tú cuántas veces enviarías tu palabra y tu luz para alumbrarlos? Pero abiertamente rechazaron la luz y amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas, dice Juan en su evangelio eterno, el evangelio de Juan. Ay, la luz vino a este mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Mis amigos, hasta aquí la meditación de la palabra. Vamos, que no seáis engañados ustedes, hermanos, hermanas mías. Y para ti, amigo, no olvides que Jesucristo murió para llevar las iniquidades de todos. De todos. Tus iniquidades, tus pecados, tus rebeliones pueden ser perdonadas. Y tú puedes amistarte con el Dios del universo. No rechaces a Jesús de Nazaret. Te vas a arrepentir toda tu vida. Si yo una decisión sabia he tomado en mi vida, es haberme rendido al Señor tan joven y haberme quedado con Él. Es una decisión que nunca me voy a arrepentir, jamás. Y espero ser fiel hasta la muerte. A lo mismo te invito, ríndete al Señor, no importa la edad que tengas, no importa, Jesús te ama. Una vez más, un abrazo para todos ustedes, amigos, amigas mías, mis fieles hermanos en la fe. Espero que el Eterno los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los fortalezca. Déjame bendecir tu casa, tu vida, tu familia. Que el Dios omnipotente tenga misericordia de ti, amiga mía. Que Dios tenga compasión de ti, buen amigo. Que Dios te ayude a encontrar el camino de la luz, de la verdad, de la vida. Jesús es ese camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida eterna. Ven a Él. No te has dado cuenta, había un acta que era contraria a nosotros en el cielo, pero Él vino en esa cruz, la anuló, la rompió, la despedazó. Cuando nos arrepentimos y lo confesamos a Él como nuestro Señor, esa acta fue destruida por completo. ¿Sabes lo que dice el profeta Isaías? Que el Dios del cielo dice: y nunca más me acordaré de tus rebeliones, de tus pecados. Dios no es como nosotros. Nosotros te perdono, pero no olvido. Pasa un mes, 2, 4, 6 meses y la mujer que le dijo al marido: está bien, amor, te perdono. No pasa mucho tiempo y le saca una vez más en cara: ¿acaso se me olvida lo que hiciste? Mira esto, aquello. Porque nosotros somos: te perdono, pero no olvido. Pero el Dios del cielo perdona y olvida para siempre. Él quiere perdonar tus pecados, Él quiere perdonar tus rebeliones y Él quiere perdonar la iniquidad que viene desde tus ancestros, de tus antepasados, que tal vez ni tú mismo sabes cuán malos eran. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a ver con la luz de Jesús. Los amamos y les damos un abrazo fraterno para todas y para todos. Que Dios los bendiga y los guarde, y si el Señor lo permite, estaremos el día jueves con ustedes. Un abracito para todas y para todos. Ya me saqué los lentes antes de que me digan los lentes. Los amamos. Un abrazo para ustedes. Que Dios los bendiga. Aleluya. Gloria a Dios por siempre y para siempre. Como decía Jesucristo, sea el honor, la gloria, la honra desde la eternidad y hasta la eternidad. Por siempre. A Él le damos el honor.